Buenos días. ¿Qué tal está el sonido? Buenos días. Bien. ¿Se oye atrás? ¿Se oye bien? Levanten la mano. Bien. Muy bien. Bueno, me da muchísimo gusto darles una cordial bienvenida. Soy Cecilia Soto del Frente Cívico Nacional. Esto es un evento también convocado por México Unido y por otras organizaciones. Y vamos a tratar un tema central para la democracia en el país. Vamos a dar como las grandes batallas en México, una batalla cultural sobre la importancia, la trascendencia del voto. ¿Qué es más importante? ¿Qué tiene más fuerza en la Constitución? ¿La decisión individual del ciudadano y la ciudadana para votar o el acuerdo que hacen líderes partidarios en un convenio? Vamos a comentar las herramientas que tiene la democracia en este país, el pluralismo, y si esas herramientas, si la República Constitucional puede sobrevivir sin esas herramientas que son la pluralidad, el respeto a las minorías, el respeto al voto. Y para ello tenemos a dos, no solamente, digamos, expertos en el tema, académicos en el tema, sino dos personas que han dedicado mucho de su vida al trabajo para fortalecer la democracia en el país. Está con nosotros María Amparo Casar, que es analista, es presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Gracias al trabajo de ella y de la organización que preside, sabemos de muchos de los grandes casos de corrupción de todos los gobiernos, de todas las tintas que ha habido en este país recientemente. Y así como la ven, chiquita, petit, es el objeto de odio del presidente de la República. Entonces somos un aplauso de ella para ella nuevamente. Para decirle que estamos con ella, que creemos en ella, que la necesitamos, que siga con su trabajo. Y después vamos a escuchar a José Woldenberg, Pepe, del cual hablaré en cuanto terminemos. Entonces, adelante, María Amparo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por su solidaridad. Sí, cuesta un poco menos llevar este litigio penal y civil con el acompañamiento de todos ustedes. Gracias, Ceci, por las palabras. Y bueno, para mí es un honor compartir, somos de la misma edad, pero compartir con mi maestro José Woldenberg esta mesa. Y no voy a contar la anécdota, Pepe, pero mucho de lo que yo sé de cuestiones electorales se lo aprendí a él, así que gracias, Pepe. Creo que sí estamos ante un parteaguas, estamos ante una decisión, como dijo Cecilia, histórica. Y como toda decisión trascendente, ahora tanto Pepe como yo hablaremos de la trascendencia de la decisión sobre si va a haber la sobrerepresentación, hipersobrerepresentación que pretenden de tener con 74% de la Cámara con 54% de el voto, pues ha causado gran polémica. Pero yo diría que en estos dos, pues ni modo, así bandos, en estos dos grupos que argumentan de manera diferenciada, yo diría que del lado de gubernamental, que son los que están argumentando en favor de la sobrerepresentación, hay un solo argumento. Yo no he escuchado más que el de la secretaria de Gobernación, de López Obrador, que ha repetido el exministro Saldívar,
y que es que la Constitución no dice partido y coalición, sino nada más partido, y no he escuchado nada más que eso. No sé, Pepe, si tú hayas escuchado otro argumento. En cambio, del lado, digamos, yo los llamo, digamos, del lado que estamos en favor de la democracia, creo que se han vertido pues argumentos de todo tipo, históricos, como dijeron las 4 asociaciones de abogados, históricos, teleológicos, garantistas, numéricos, ¿sí?, jurídicos, para poder sustentar o para dar la batalla en contra de esta sobrerepresentación que tiene como único objeto, creo yo, darle una mayoría calificada a la coalición que resultó ganadora en el 2000, en las elecciones del mes pasado. Y creo que es muy trascendente, porque depende de la decisión que tome el tribunal, bueno, primero el INE y después el tribunal, que una sola fuerza, como digo, pueda modificar la Constitución, yo diría la Constitución a su antojo. Y ese antojo de la coalición que entrará en funciones este 1 de septiembre, pues apunta a cambiar el régimen político, el régimen de representación, en una dirección precisamente contraria a la que se refería Cecilia cuando decía que llevábamos muchos años en esta lucha por democratizar al país. Es una dirección, digamos, que lleva la vuelta al hiperpresidencialismo, que fue la lucha precisamente de la izquierda, incluido el PRD e incluido López Obrador. Trascendente también, pues porque se anularía el derecho de las minorías. No solamente pretenden cambiar el orden de representación y el equilibrio de poderes, sino que también con esta mayoría, si lo refrenda, digamos, el tribunal, las minorías se quedarían sin la posibilidad de esta herramienta tan importante que ha sido en estos años de López Obrador, que es la posibilidad de poner una acción de inconstitucionalidad. Se necesita 33% de alguna de las cámaras, una acción de inconstitucionalidad para decir, oigan, esto que está pasando el Congreso no se apega a la Constitución, y vaya que se ha usado en este sexenio. En ese sexenio han crecido 300% las acciones de constitucionalidad y controversias constitucionales. Así que nos quedaríamos con 2 consecuencias gravísimas desde la perspectiva de una democracia representativa y plural. Del lado que yo digo democrático y apegado a la Constitución, o sea, del lado opositor en el que estamos y que somos minoritarios, creo que no somos minoritarios en argumentos, pero sí somos minoritarios numéricamente. Decía yo que han sido muchos, muy variados y muy bien sustentados por expertos constitucionales y electorales, aunque en realidad estamos en una batalla no jurídica, no electoral, estamos en una batalla verdaderamente política. Supongo que todos ustedes conocen, hago un brevísimo recuento, un resumen, digamos, del tipo de argumentos, sin entrar a cada uno de ellos, que se han esgrimido. Uno de los primeros fue, desde luego, que desde que se hizo la reforma de 1996, pues el legislador no juzgó necesario poner coaliciones y partidos, lo hizo en la ley secundaria, porque era redundante. Era lo mismo partido y coalición. Entonces, ahí sí la ley secundaria, que luego aprendí en un artículo de Pepe que después se derogó, ¿verdad? Bueno, desapareció este artículo donde sí se equiparaban en la ley partido y coalición. Pero entonces se asentaba que coalición y partido
digamos que a las coaliciones se les daría el trato de un solo partido, incluso en términos de lo que podían gastar, en términos de lo que les daban de tiempos oficiales para la televisión y la radio, etcétera, ¿sí? Entonces, creo que de ahí se deriva que la literalidad del artículo 54, famoso fracción 5, debería dejarse de lado en favor de una interpretación sobre las intenciones del legislador. Ha habido también un recorrido histórico en términos de argumentos sobre cómo los diferentes partidos han querido abusar de la figura de las coaliciones. Obviamente, cuando estás en el poder es cuando más abusas de esta figura, y cómo cada partido, no nada más Morena es en esta ocasión y en el 18, sino cómo han burlado la ley desde con el trasvase de votos de un partido a otro para mantener el registro o para aumentar artificialmente sus mayorías. Yo creo que casi todos en este auditorio podemos recordar que lo que en algún momento llamábamos la cláusula de la vida eterna, ¿no?, para que pudieran mantenerse los partidos en las listas electorales. Llegamos incluso al absurdo de que reconocidos militantes en 2018, militantes de Morena, ni más ni menos que Pablo Gómez y, si no me equivoco, Mario Delgado, fueron postulados por otros partidos, fueron postulados por el PT, ¿sí?, y para que pasadas las elecciones al día siguiente se pasaran a la bancada de Morena. Lo que no está fuera de duda, me parece, es que tenemos partidos tramposos, partidos que gustan de violar la legislación y, como decía yo, más tramposos quizá mientras más poder tienen. Después de estos dos argumentos siguieron diversos ejercicios sobre cómo la asignación de asientos indebida, esta asignación se la arrogó indebidamente la secretaria de Gobernación, estaba alterando la voluntad popular. Esto que han leído ustedes, que el Partido Verde con 8% de la votación tiene más diputados que el PAN, que tuvo el doble de la votación del PRI, o convertir al Partido Verde en segunda bancada cuando llegó en quinto lugar en la preferencia electoral, o para salirnos de los partidos tradicionales, donde el PT recibía el doble o recibe el doble de diputados que Movimiento Ciudadano, a pesar de que Movimiento Ciudadano tuvo el doble de votación. Estos números luego se tradujeron, más cercanos a hoy, en una brillante argumentación de Ciro Murayama, de que con la pretendida distribución de los plurinominales se modificaba el principio central de una democracia, que es un elector, un ciudadano, un voto, ¿no? En esta elección, nos decía Ciro, lo que está ocurriendo es que el PT, un voto para el PT vale 2 veces más que un voto por el PAN, porque nadie te lo puede explicar. Lo hacía para cada uno de los partidos, pero no me detengo. Luego entró en la conversación pública el precedente famoso del proyecto de Olga Sánchez Cordero, 1998, ya hace muchos años, ante una queja interpuesta ante el tribunal precisamente por López Obrador cuando él era presidente del PRD, y en ese proyecto votado por todos los ministros por unanimidad se decía entonces que no tendríamos que interpretar la Constitución literalmente, porque eso violaría el principio de asegurarnos de que las minorías fueran protegidas frente a las mayorías, y que por eso teníamos el sistema que teníamos, ¿no? Pero bueno, entonces beneficiaban al oficialismo, que era el PRI, y ahora ya pues hay una incongruencia. Más, y con esto voy terminando, más acá en el tiempo, se han ofrecido 2 nuevas perspectivas en las últimas semanas para
evitar la sobrerepresentación. La primera, que partió de las 4 asociaciones pues más importantes de los abogados, el Consejo General de Abogacía, la Barra Mexicana, la NADE y el Colegio de Abogados de México, que le dicen a el tribunal, se dirigen directamente al tribunal y al INE y les dicen que esta decisión merece una interpretación jurídica, desde luego, pero también histórica, teleológica, garantista y sistemática del famoso artículo 54, ¿sí? Y que ahí vamos a encontrar que se quiere reflejar la pluralidad de la ciudadanía, respetar los derechos de las minorías y evitar la sobrerepresentación. Y la segunda, la semana pasada, que propuso el constitucionalista Diego Valadez, yo la verdad no la había visto, que certeramente me parece señala que si de literalidad se trata y queremos leer el artículo 54, fracción 5, dice partidos, no coaliciones, pues también habría que leer la fracción 1, que dice que los partidos políticos, para tener derecho a al reparto, tienen que registrar fórmulas. Y por lo tanto, para poder tener acceso a diputados plurinominales, deben de haber presentado las fórmulas en cada circunscripción en al menos 200 distritos electorales. Ningún partido, tampoco PRI, PAN, PRD, presentaron 200. Y MC es el único, pero ninguno de las dos coaliciones, ni los 3 partidos de la coalición de Fuerza y Corazón por México, ni Juntos Hacemos Historia. Entonces, esto nos llevaría a un absurdo, literal. Entonces, nos vamos a fracción 1 y ninguno de los 6 partidos que acaba de mencionar Cecilia tendría derecho a plurinominales, nada más tendría derecho a Movimiento Ciudadano. Y ahí entramos pues a un absurdo, porque si se le dan los 200 plurinominales estaría hiperrepresentado Movimiento Ciudadano, y si no le dan esa sobrerepresentación, entonces nos quedaríamos, pues digo yo, con un Congreso más chiquito. Y entonces violamos otro artículo constitucional, que es el 52, que dice que la Cámara deberá de estar compuesta por 500 diputados. Entonces, si nos vamos a ese ridículo, ese absurdo de ir juzgando nada más por la literalidad, llegaríamos pues a una situación absurda. Desde luego no le estoy haciendo justicia a todos los argumentos, ahora lo hará creo que Pepe, creo que toco los más importantes, y pienso de verdad que todos estos argumentos son de buena fe y tienen un solo propósito desde mi punto de vista, o la mayoría de los que hemos argumentado esto, un solo propósito, que es allegar a los magistrados del tribunal argumentos, arroparlos y darles argumentos para que tomen una decisión que esté apegada tanto a la Constitución como a salvaguardar los principios democráticos. Para mí esa sería una fórmula ganadora. Ellos están en esta disyuntiva, pues sí, por algunas fallas de la ley, pero también por la voracidad, digamos, de los partidos. El otro día decía Ana Laura Magaloni que lo óptimo sería que la discusión no se centrara sobre los argumentos jurídicos, sino encontrar una solución jurídica, llame ya correcta, porque hay varias posibles, que el foco de la discusión tendría que ser cuál tiene más beneficios para la colectividad y la democracia. El problema de esta propuesta es que no tenemos el mismo concepto de democracia, el gobierno o la coalición gobernante y otros. Y pues eso de la colectividad pues es muy difícil de definir. Quiero insistir que la intención para nosotros, para mí, creo que para muchos, es frenar el continuado y sistemático tránsito a un cambio de régimen que si bien ya avanzó
en los hechos durante el sexenio, tiene la intención de ser constitucionalizado por la voluntad de una sola fuerza política. Los que nos pronunciamos en favor de que los magistrados no sancionen este atropello, ¿sí?, y los que escribimos en este foro o en nuestros escritos, no tenemos, insisto, la mayoría no tenemos ni partido ni la intención de dar un golpe técnico blando, como dijo el exministro Saldívar, o descarrilar al próximo gobierno. Creo que no tenemos más palanca, no tenemos más instrumento los que hemos hecho esto que nuestras plumas para influir en la toma de decisiones. No veo que tengamos más herramientas. En los partidos puede haber otra, está el aparato del Estado, hay posibilidades de, no sé, sacar expedientes, en fin. Nosotros tenemos nuestras plumas y los argumentos. No sabemos, desde luego, qué van a decidir los magistrados, pero creo que debemos seguir alertas, porque aún si los magistrados deciden que no va a haber una mayoría constitucional, no van a estar muy lejos de ella. Entonces, creo que de este foro de UNE y de el Frente, creo que vamos a tener que seguir en la lucha para evitar que se cambie el equilibrio de poderes, los pesos y contrapesos. Ya tenemos ahí los dictámenes de la reforma electoral, los dictámenes para la desaparición de los órganos autónomos, así que aún si ganamos esta batalla, tenemos que seguir alertando y tratando de evitar estos retrocesos democráticos que hemos pues percibido, o bueno, que se han materializado en este sexenio, y que, pues, a decir de las declaraciones de Claudia Sheinbaum, irán adelante con las 18 reformas constitucionales. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Bueno, muchísimas gracias, María Amparo. Y ahora vamos a escuchar a José Woldenberg, y creo que nos vas a dejar que te llamemos Pepe. Pepe Woldenberg, que todo el mundo sabe, viene de una larga carrera, largo activismo por la democracia. Ahora va a tener que sumar que fue el primer orador de la primera marcha de la Marea Rosa. Por favor, inclúyela en tu currículum. Y claro, cuando decimos que fue el primer presidente del Instituto Federal Electoral Autónomo, tenemos que entender qué significa ser primero. Significa que no hay precedentes, como decía un poco el poeta, se hace camino al andar, no hay precedentes, y hay que inventar y resolver a lo largo de todo el camino. Y Pepe ha seguido en esa tesitura, con sus escritos, con sus intervenciones, y ahora nos va a dar mucho gusto escucharte. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación para estar este día con todos ustedes y subrayar que me da muchísimo gusto compartir esta mesa con María Amparo y con Cecilia. Bueno, quería agradecer la invitación para estar con ustedes y al mismo tiempo decir que me da mucho gusto compartir la mesa con María Amparo y con Cecilia. Es posible que en mi intervención existan algunas repeticiones a lo que ya dijo María Amparo, espero que me excusen, y lo que voy a tratar de hacer es lo siguiente. Primero, un minuto de una reflexión que creo general sobre lo que es las fórmulas de representación, luego tratar de hacer a vuelo de pájaro una historia de lo que ha sido la discusión en esta materia, y en tercer lugar, entrar al litigio actual. En todos lados se ha discutido cómo deben traducirse los votos en escaños.
Y la verdad es que no existe una fórmula universal. Hay sistemas de mayoría relativa, sistemas de representación proporcional, sistemas mixtos como el nuestro, y un estudioso de este asunto como es el politólogo Dieter Nolen decía que las fórmulas de traducción de votos a escaños son distintas dependiendo del sistema de gobierno y de el sistema de partidos. Y él mismo alertaba, no podemos construir una fórmula satisfactoria para todo tiempo y para todo lugar. Sin embargo, la pertinencia tiene que ver con lo que se busca en cada caso. Y en el caso mexicano, la izquierda mexicana sobre todo, pero también en diferentes momentos el Partido Acción Nacional, su línea de conducta fue que los votos se tradujeran estrictamente en escaños. Si un partido obtenía el 30% de los votos, que acabara con el 30% de los diputados. Si obtenía el 15% de los votos, que acabara con el 15% de los diputados. Eso nos pareció a muchos lo más justo y lo más necesario para un país como México y su pluralidad. Les cuento, casi es anecdótico, en 1986 fui el representante del Partido Socialista Unificado de México ante las audiencias para modificar la legislación electoral. Lo que puso sobre la mesa el PSUM en aquel entonces fue que con el 0.25% de la votación, un partido tuviera derecho a un diputado. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se elegían 400, 300 uninominales y 100 plurinominales. Es decir, llevábamos el argumento al extremo. Cada partido debe tener exactamente el número de representantes que su votación diga. Hay que señalar que han pasado casi 40 años y creo que ahí teníamos un error. Creo que tener una barrera legal tiene sentido como existe hoy, que aquellos partidos que no obtienen por lo menos el 3% de la votación no tienen representación. ¿Por qué creo que esto debe ser así? Porque de la otra manera, en efecto, fragmentaríamos la representación de tal manera que sería muy difícil gobernar la propia Cámara. Pero insisto, de ahí venimos, o por lo menos de ahí venimos algunos, de la idea de que queríamos que los votos se tradujeran en escaños de manera fiel. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en México, abuelo de pájaro, en esta materia? Desde la primera Constitución republicana, la de 1824, y hasta 1963, la fórmula que privó para la Cámara de Diputados fue la de elegir a cada uno en un distrito. Básicamente muy influenciados por la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, casi un siglo y medio, esa fue la fórmula para integrar la Cámara de Diputados entre nosotros. Sin embargo, ya a mediados del siglo pasado, es decir, por los años 50, era público y notorio que la mayoría, que en esa época estamos hablando de un sistema de partido hegemónico, que la mayoría tenía incluso una sobrerepresentación en relación a los votos que lograba. Por ejemplo, el PRI, en ese entonces, los años 50, obtenía alrededor del 80% de los votos y tenía el 90 y tantos % de la Cámara. Fue por ello que en 1963 se introdujo por primera vez una modalidad que fue la de los llamados diputados de partido. ¿En qué consistía esto? Que todos aquellos partidos políticos que obtuvieran por lo menos el 2.5% de la votación tendrían 5 representantes, 5 diputados, y por cada medio punto porcentual más, un diputado más. Era una inyección de pluralidad débil, si se quiere, pero en la cual se hacía, tanto el partido hegemónico como el resto de los partidos se hacían cargo de que la fórmula uninominal tendiera a beneficiar a la mayoría y a subrepresentar a las minorías. La historia reciente en esta materia arranca con la reforma de 1977. ¿En qué consistió esa reforma en esta materia?
en agregar una lista plurinominal de 100 diputados y elegir 300 diputados por la vía uninominal. Se decía en aquel entonces, aquel partido político que obtenga más de 60 escaños por la vía uninominal no participará en el reparto plurinominal. ¿Qué significaba eso? Pues que en aquel entonces los únicos que ganaban más de 60 uninominales era el PRI. Con la nueva fórmula se garantizaba que por lo menos el 25% de los diputados fueran de partidos distintos al oficial. Digo por lo menos porque por supuesto podían ganar distritos y de hecho empezaron a ganar algunos distritos. Esa fue la primera fórmula que se hizo cargo de que la diversidad política que existe en nuestro país debería tener presencia en los cuerpos legislativos. A la reforma de 1977 siguió la de 1986, en la cual se agregaron 100 diputados plurinominales más. Y algo muy importante en aquel entonces, se estableció en buena medida que los diputados plurinominales se iban a repartir para que coincidieran con el porcentaje de votos logrado. Es decir, que es quizá la vez que estuvimos más cerca de llegar a la representación proporcional, pero claro, en esa misma reforma se agregó una cláusula mal llamada de gobernabilidad, pero así se le llamó, que convertía la mayoría relativa de votos en mayoría absoluta de escaños. Ese era el grave defecto de eso. Es decir, ¿por qué? Porque en aquel entonces el PRI decía que si no había una mayoría en la Cámara de Diputados, esa Cámara sería ingobernable. Luego sabríamos que la Cámara no se vuelve ingobernable si no hay mayoría absoluta. Claro, a lo que obliga es a escuchar, es a dialogar, es a pactar, es a acordar. Pero bueno, eso en 86 todavía no lo habíamos vivido. Vino otra modificación que fue en 1990, en donde se estableció un mínimo para beneficiarse de la cláusula de gobernabilidad, que era un partido tenía que obtener por lo menos el 35% para beneficiarse de esa cláusula. Y se estableció lo que entonces se llamó una escala móvil de diputados. Por cada punto porcentual extra se le otorgaban a ese partido 2 diputados, es decir, por cada punto el 0.4% de la Cámara, porque ya eran 500. De tal suerte que alrededor del 60% esas dos líneas se juntaban. Para decirlo de otra manera, si un partido político hubiera sacado el 35% y ese era el mayoritario, por ley le hubieran dado el 50% más 1, como nunca sucedió. Pero conforme más votos tuviera, se acercaba más a la representación proporcional. Bueno, ese es un muy rápido panorama. La fórmula actual se diseñó en 1996. ¿Qué fue lo que se discutió? Desde la izquierda se planteó la representación proporcional estricta, que siguiéramos con 300 uninominales y 200 plurinominales, pero que los 200 plurinominales sirvieran para ajustar el porcentaje de votos, el porcentaje de diputados al porcentaje de votos. Esa fue la propuesta con la que se sentó a la mesa el PRD. Del otro lado, era el PRI el que señalaba que era necesario contar con algo similar a la cláusula de gobernabilidad. ¿Para qué? Para que siempre hubiera una mayoría en la Cámara. Y al final lo que hubo fue una negociación pragmática. Se dijo, ok, ni representación proporcional estricta, ni cláusula de gobernabilidad, ni una sobrerepresentación excedida. Por eso en la Constitución dice que ningún partido puede tener un 8% por encima de su votación. Ese fue el límite que se estableció. Y no solamente eso, en la propia Constitución dice que ningún partido político por sí mismo puede tener más de 300 diputados, es decir, el 60%. Eso está intocado hasta la fecha en la Constitución. Y como ya señalaba Amparo, en la ley reglamentaria se estableció que partidos y coaliciones eran equiparables. Incluso si alguien
tiene la curiosidad de ver la prensa de aquellos días, se anunció con bombo y platillo que esa reforma lo que implicaba era que ninguna fuerza política en singular iba a poder modificar la Constitución por sí misma, porque la Constitución le ponía un tope de 300, que sobre 500 pues es el 60%. Esa fue la reforma de 1996, e insisto, la Constitución está intocada desde entonces, pero se complementó, como ya decía María Amparo, con ese artículo de la ley que señalaba que partidos y coaliciones eran equiparables. Ahora, ¿qué sucedió y por qué estamos metidos en este brete? En el año 2007, esa disposición legal se removió, no existe más. Y por ello, desde el gobierno se dice, bueno, literalmente la Constitución dice 8% por partido. Entonces, lo que uno se tiene que preguntar es cuál fue el objetivo, qué movió a los legisladores del 2007 para remover esa frase que decía que coaliciones y partidos eran equiparables. Y la respuesta es muy fácil. Eso se hizo porque en 2007 lo que se modificó no fue la fórmula de representación, sino la fórmula de aparición de los partidos en la boleta electoral. ¿Por qué? Algunos recordarán, digamos los más veteranos de este auditorio, que hasta antes del 2007, cuando se hacía una coalición, los partidos coaligados aparecían en el mismo espacio en la boleta, ya sea que juntaran sus emblemas o que generaran un nuevo emblema. Era una fórmula muy sencilla para votar, para el votante, eso no hay ninguna duda. Pero ¿cuál era el problema de esa fórmula? Que nadie podía saber, nadie, ni los miembros de los partidos, con cuántos votos había aportado cada uno de los coaligados. Nadie podía saberlo. Y por eso es que las coaliciones firmaban un convenio en donde ellos decidían cómo se repartían esos votos. Y claro, ¿qué le pedían los partidos más pequeños al más grande? Pues que siempre les asegurara por lo menos los votos necesarios para mantener su registro. En 2007 la argumentación fue que cada uno de los partidos vaya aparte en la boleta, porque es la manera en que sabremos cuántos votos aportó cada uno a esa coalición. Es decir, las coaliciones se valen, pero cada uno de los partidos políticos irá en su propio espacio. Y ya hemos visto incluso los resultados que ha dado esa fórmula, que creo que es superior en esa materia. En 2018 el PS era parte de la coalición ganadora, pero por sí mismo no obtuvo el 3% y perdió su registro. Es decir, esa era la intención de la reforma del 2007, no la de permitir que ahora una coalición o un partido se pueda servir con el cucharón grande en términos de representación. Si uno lee la iniciativa que modificó aquella ley, si lee el dictamen que modificó aquella ley, si lee las intervenciones en tribuna de quienes participaron en esa reforma, se dará cuenta que esa era la intención y no la que ahora se quiere leer, que es la de permitir que 2 o 3 partidos puedan tener una sobrerepresentación o que por la vía de las coaliciones se haga cera y pabilo de la disposición constitucional del 8%. Entonces, creo yo que si uno acude a la fuente que generó este litigio, se dará cuenta perfectamente cuál era la intención. Y ya María Amparo ha hecho alusión, y yo lo hago de manera muy breve, otro argumento que en términos jurídicos me parece muy potente, y es en efecto el que puso sobre la mesa el doctor Diego Valadez, que como ustedes saben fue integrante de la Suprema Corte de Justicia y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Este mismo argumento también se lo escuché a Jorge Alcocer, que, como seguramente muchos saben, pues dirigió durante muchos años en la única revista especializada en asuntos electorales, que es Voz y Voto. Bueno, ¿cuál es la argumentación de ellos? Bueno, quieren leer literalmente
el artículo 54 de la Constitución, pues leamos todo el artículo, no nada más la fracción esta que hace alusión al 8%. Y si se lee todo el artículo, ¿qué es lo que aparece? Lo que ya nos contó María Amparo, que en el primer inciso dice, los partidos, para poder beneficiarse del reparto de diputados plurinominales, tienen que haber registrado por lo menos 200 candidatos uninominales. Ah, caray. Ahí sí debemos estar como partido, o lo de las coaliciones. Bueno, según yo, pues por supuesto que el sentido es que también si van en coalición se llene ese requisito, que cuando se habla de partidos en el inciso 1 está hablando de partidos y coaliciones, porque si no caeremos en el absurdo pues que ya ilustró María Amparo. Bueno, de igual manera, cuando vemos el otro inciso de la Constitución, el que hace alusión al 8%, cuando dice partido tenemos que leer partidos y coaliciones, porque si no, pues no, simple y sencillamente no cuadra. Para decirlo de otra manera, si la lectura que quiere la Secretaría de Gobernación acaba por imponerse, México estará regresando en esta materia a antes de 1963, porque de ahora en adelante, pues todo mundo, bueno, todos los partidos sabrán que existe una vía para violar la disposición de la Constitución que establece un tope del 8% de sobrerepresentación. Para decirlo de otra manera, incluso lo que estamos peleando en esta fase no es que no exista sobrerepresentación, la sobrerepresentación está legitimada en la Constitución. Ni modo, así está. Algunos no nos gusta, pero está en la Constitución, pero dice, no puede ser de más del 8%, y lo están llevando cerca del 20%. Ese es el litigio. Quizá, si hubiera condiciones, porque no las hay, yo no abriría ni siquiera un litigio para ver si se puede hacer una reforma en materia constitucional y legal en esta materia, porque ya sabemos cuáles son las intenciones de lo que de todas maneras va a ser el bloque mayoritario dentro del Congreso. Pero si hubiera esa posibilidad en el futuro, creo que habría que volver a poner sobre la mesa lo que considero es lo más justo y lo más democrático, y es que cada fuerza política esté en la Cámara de Diputados según los votos que ha logrado, y no que lleguemos al absurdo, ya también ilustrado por María Amparo, de que ahora resulta que un partido con menos votos que otro tiene más diputados. Bueno, eso no va, digamos, ya no digamos que no es justo, que por supuesto no es justo, no es ni siquiera lógico, porque se supone que vamos a las urnas para que al final la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, de alguna manera cercana, traduzca la voluntad pues de ese conglomerado contradictorio y diverso al que llamamos sociedad. Y de eso es de lo que se trata. Termino con lo siguiente. No creo que esta sea un litigio más. Es un litigio que algunos llaman estratégico, porque de cómo se resuelve este asunto, dependerá cómo quedarán configuradas las dos cámaras del Congreso de la Unión. Y por supuesto que no es lo mismo dos cámaras con mayorías calificadas que dos cámaras con mayorías a secas. Ahora, de lo que sí estamos seguros es que en el Senado no habrá mayoría calificada, no la hay, están muy cerca, pero no la tienen, y ahí va a ser muy importante pues buscar la cohesión y la resistencia de los grupos parlamentarios de los otros 4 partidos políticos, porque el PRD también tiene senadores. Me refiero al PRI, al PAN, al Movimiento Ciudadano y al PRD. Es decir, si estos se mantienen cohesionados, pues una reforma constitucional no va a pasar en el Senado, porque no tienen los votos. El litigio fundamental entonces está hoy en la Cámara de Diputados, en donde habrá que ver si se aplica, digo yo, correctamente lo que dice la Constitución. No puede tener la coalición ganadora más del 300 diputados, es decir, el 60% de la Cámara. Habría una pequeña sobrerepresentación, pero bueno, a eso sí, esa la permite la Constitución. Pero bueno, en esas andamos. Muchas gracias y suerte para todos.
Bueno, a ver, la misma noche que se anunciaron los resultados, la presidenta del INE también anunció un reparto ya de diputaciones, dando la mayoría constitucional. Lo mismo hizo luego la secretaria de Gobernación. Es decir, la idea es que no haya duda de que existe, de que ya se ganó la mayoría calificada y que por lo tanto el proyecto de reformas de este gobierno y el que le sigue es imparable. Lo que hemos venido logrando, me parece a mí, con estos argumentos de académicos, de juristas, de activistas, es demostrar que eso es inválido. Pero si ustedes leen la prensa, por ejemplo, ¿cómo fue que se anunció el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales? Está ya el dictamen que plantea que desaparecerán tales y tales y tales instituciones. No. Solamente desaparecerán si se pierde la mayoría, si esos 3 senadores ceden, o si en la Cámara de Diputados se pierde este debate fundamental. Entonces, de veras, como dijo Alfredo Figueroa en el miércoles pasado, es la madre de todas las batallas. Entonces, yo quiero pedirles que hagan sus preguntas, que aprovechen que tenemos a estos 2 expertos. Muy bien. Les pido su nombre, brevedad, no rollos, por favor. No, está bien, y se quedan ustedes para. Y si alguien me ayuda a mover el micrófono, se los agradezco. Sí, buenas tardes. Creo que no se ha hecho suficiente. ¿Perdón? ¿Tu nombre? Octavio Arellanos. No se ha hecho suficiente énfasis en otro aspecto de la fracción 1 del artículo 54. Efectivamente, debemos por lógica entender que cuando se dice partido político también se está equiparando con coalición, pero el hecho es que esta interpretación ya la hizo el INE, porque el artículo dice que para poder registrar listas de candidatos plurinominales deberán los partidos haber postulado 200 candidatos uninominales. El hecho es que el INE ya registró, ya aceptó el registro de las listas plurinominales de los partidos, siendo que no cumplen con el criterio de ser partidos políticos en lo individual, como hicieron el registro, sino lo hicieron como coalición. Entonces, la interpretación en los hechos ya la hizo el INE en ese sentido. O sea, no solo es una cuestión de lógica elemental, sino que ya existe una decisión implícita del INE en ese sentido. Tienes toda la razón. De 3 en 3 preguntas, ¿usted? Ajá, ¿quién más? Hola, buen día. Usted y luego. Guillermina Guerrero. Mi pregunta, con todo esto que ustedes nos explican y con toda vamos a decir, relatividad conforme a los reglamentos, las normas, las leyes, tiene que haber la decisión o tiene que caber la razón de la decisión en el tribunal. ¿No sería mejor estar agobiando ya a esos ministros? Porque el INE está vendido con esta señora Tadei, bueno, también los otros magistrados, pero yo creo que en los magistrados podría caber mucho más la razón de la interpretación de la ley. O sea, yo he sido académica y cuando nos llegaban casos a los consejos de la facultad, no todo está escrito o no toda la ley puede interpretarse igual, ¿no? Es el caso de esta señora Yasmín Esquivel, lo mismo. O sea, lo que se necesita es presionar a esos magistrados para que hagan su trabajo. O sea, finalmente, pues estamos en manos de ellos, ¿no? No sé ustedes qué opinen, porque… La pregunta, pues.
A ver, acá. Buenos días a todos los que en este momento estamos congregados en este auditorio. Señores, muy buenos días. Mi nombre es Alberto Ayala, vengo del estado de Oaxaca. Quiero decirles dos cosas. Aunque todos sabemos que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son inatacables e irrevocables, la pregunta es la siguiente: ¿qué papel puede jugar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que ellos son los que defienden los estatutos, los artículos de la Constitución? Y en la Constitución dice con claridad que ningún partido político puede tener más allá del 8% de sobrerepresentación. Aunado a que todos hemos visto durante estos 6 años de un mal gobierno autoritario y totalitario, que por propias palabras del presidente ha dicho que no le digan que la ley es la ley. Desde ahí partamos. El señor nunca habrá de respetar la ley cuando no le convenga esta para sus intereses. Muchas gracias. Una pregunta más podemos tomar allá. Buenas tardes. Gracias, doctores, por su excelente exponencia. Yo solo tengo una pregunta. Esto es muy peligroso. Sí, perdón, ¿sí escucha? ¿Se escucha? Gracias. Buenas tardes, perdón. Gracias por las exposiciones y ya nos pusieron el panorama de lo peligroso que es esto. Mi pregunta es, ¿estaremos a la altura? Clase política, tengo mis dudas, yo sé que hay algunos políticos o gente. Y dos, ciudadanía, ¿qué podemos hacer más allá de la academia? Porque esto es muy peligroso, de verdad, ya lo han dicho ustedes. Y nada más quiero decir algo paradójico: el movimiento, que es ahorita el vencedor, que se quiere separar del pasado, es el que lo está trayendo con sus peores vicios. Entonces, bueno, mi pregunta. Gracias, doctores. Muchas gracias. A ver, si no era mejor presionar a los magistrados, lo que ya está planteado en la Constitución, y si estaremos a la altura. Sí, bueno, como quieras. ¿Qué tiene que ver con aquello, no? Como sociedad. Lo que pasa es que están levantando la mano. Después. A ver, un momentito, sí, tenemos por 3 en 3. Sí, cortitito. Octavio, la interpretación en efecto ya la hizo el INE, tienes toda la razón. La fortuna es que la pueden haber hecho por error, por incompetencia, por dolo o por lo que sea, haber registrado, permitir que se registraran las listas. Es que la fracción 1 dice no podrán registrar, no tendrán si no han registrado las listas. No han registrado 200. 200. Bueno, en fin, ahí también hay una. Pero no importa si se equivocó el INE al registrar. No, pero vaya, sí. De todos modos, te lo voy. Puede ser que no se haya equivocado, pero aún si se hubiese equivocado, hay tiempo de corregir y que ahorita salga el INE y desde luego el tribunal a decir que se está violando la fracción 1. A ver, No, bueno, creo que ese no era el sentido de la intervención del compañero. El INE actuó como ha venido actuando a lo largo de los años. Cuando las coaliciones registran candidatos, los registra como coaligados. ¿Por qué? Porque se entiende que en esa fracción partidos y coaliciones son equiparables. Y en esa estamos. Yo creo que esa lectura que hizo, desde mi punto de vista, correctamente el INE, ayuda a argumentar cómo también la otra fracción donde se habla de partidos, pues también hay que aplicárselo a coaliciones. Ese es hasta donde yo entiendo el quid del asunto. Pero entonces mi siguiente pregunta sería, ¿por qué entonces se está haciendo esta asignación el INE? No debería. A ver, por lo que creo que ya hemos comentado incluso tú, María Amparo, porque están leyendo solamente el renglón del 54 fracción donde dice el 8% de los partidos.
y no el conjunto del artículo 54. Si se hace de esa manera, pues donde dice partido, dice coalición, donde dice partido, dice coalición, pero no en unos casos donde dice partido, es partido, y en otros donde dice partido, es coalición, digo. Ahora, una cosa en cuanto a la pregunta de qué podemos hacer. El domingo a las 11 vamos a reunirnos y ojalá puedan convocar a amigos, organizaciones, etcétera, frente al INE. Es la misma hora de la clausura. ¿Qué dije? Este domingo. Ah, el otro, perdón. Nos vamos a reunir el otro domingo. Gracias por la corrección. Coincide con la clausura de las elecciones. La podemos ver después, perdón, de las Olimpiadas. La podemos ver después. Entonces, una cosa que iba, y en muchas capitales del país, Denise tiene ya una lista muy grande, Denise de México Unido tiene una lista muy grande de lugares donde va a haber concentraciones frente a los órganos electorales locales, ¿no? O sea, es cierto que la presión en última instancia va a ser sobre los magistrados del Tribunal Electoral, pero los magistrados van a leer la movilización de la sociedad. Es un poco como lo que está, bueno, es digamos, en una escala diferente a lo que está pasando en Venezuela. Bueno, anunciaron el resultado electoral, pero la gente se está manifestando. Entonces es fundamental que nos manifestemos, y también es importante que demos a conocer, por ejemplo, la grabación de este programa, porque incluso la palabra sobre representación no es una palabra amable para la gente, digamos el agandalle que quiere hacer Morena para controlar absolutamente todo, y que si declaran que de nuevo en México la esclavitud vale, no podamos tener una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces es literalmente la muerte de la República Constitucional. Perdón. ¿Quién más? No, hay varias. Perdón. Bueno, lo que está diciendo Patricia es que sí podemos estar a la altura los ciudadanos, pero tenemos pues tanto espacio como el que tenemos, ¿sí? Ahí estuvo Pepe Goldenberg en la marcha, Rosa con un espléndido discurso, ahí están los editorialistas de todo tipo y color, pero pues nosotros no tenemos en la mano la palanca. Y para las dos personas que preguntaban del tribunal, en efecto es la última instancia. La Suprema Corte de Justicia no puede cambiar la decisión de la Corte, y mucho menos ahora, del tribunal, mucho menos ahora que ya hubo un cambio legal, un cambio constitucional legal, en donde se dice que ya los amparos no tienen efectos generales. Entonces, cada vez estamos más desprotegidos. Ya en adelante no se va a poder llevar como se llevó el Plan B, la ley electoral, a la Corte, y que tenga efectos suspensivos mientras entran al fondo y saben si la legislación que están pasando los legisladores es inconstitucional o no. Esa facultad ya se le quitó. No, hay un amparo, pero bueno, hay una acción de inconstitucionalidad, pero ya no se va a poder hacer en el futuro si esto prospera. Estamos, creo yo, a 15 minutos de perder a la Corte, ya sea por la vía de la reforma judicial y la elección de los magistrados, jueces y ministros de la Suprema Corte, ya sea por la vía del quinto nombramiento que haría próximamente Claudia, o todavía el presidente López Obrador, que toca en noviembre. Entonces, digamos, la democracia está vulnerada de muchos lados, del lado de la representación, que es lo que nos convoca hoy, pero también del lado de los cambios a el Poder Judicial y los cambios, desde luego, la enorme concentración de poder que se le está dando al Poder Ejecutivo, ¿no?
Bueno, yo creo que en efecto, como señaló usted, el último eslabón de este litigio es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es muy importante allegarle a los magistrados argumentos en esta materia, que sepan que están siendo observados, que no van a desahogar un asunto menor, que hay mucha gente desde la sociedad interesada en cuál va a ser su argumentación y en su resolución. Para decirlo en una frase, creo que hay que crearle un contexto de exigencia al tribunal, precisamente porque, como nos recordaba el compañero, pues es la última instancia, es definitiva e inatacable. Yo tengo la siguiente impresión, que no es más que una impresión. Creo que en términos del debate público se ha avanzado mucho. Hoy se habla de sobrerepresentación, hoy se habla de las fórmulas a través de las cuales se traducen los votos en escaños. Hoy se dice, no es justo que un partido con menos votos tenga más diputados que otro que tiene más votos. Todo eso está circulando en el espacio público y creo que ahí hemos avanzado mucho. Sin embargo, este litigio en particular no se va a resolver, digamos, en un auditorio. Se va a decidir en la sala superior del Tribunal Electoral y por eso es importantísimo, pues, allegarle argumentos, puntos de vista a los magistrados, pero sobre todo, que ellos sepan que hay mucha gente interesada en su resolución y que de su resolución, en buena medida, dependerá mucho el futuro de la política mexicana. Y creo que en ese sentido todos nosotros algo podemos hacer. Desde, como dice Cecilia, una concentración para expresar los puntos de vista, hasta quienes escribimos en la prensa, quienes son parte de organizaciones civiles, ojalá esas organizaciones civiles se manifiesten. Es decir, que hacer hay mucho, y creo que en efecto hay que dirigir los exhortos, las argumentaciones, los puntos de vista hacia el tribunal. Allá, ajá, ella, espérame, Denise, ella, arriba, ella y luego tú, Denise, ¿preguntaste? Aquí atrás primero. No, es aquí atrás primero. Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Araceli González. Yo quiero contarles una experiencia. Yo manejé como banco 2 legislaturas del Senado de la República. Después de que eligen, vienen los grupos parlamentarios. Y yo vi el chapulín de aquí para acá para poder hacer un grupo parlamentario. Porque el grupo parlamentario, como es un grupo híbrido, necesita de ciertos diputados, 5. Entonces, por ejemplo, yo vi cuando se pasaba del PRD al PT para poder ser un grupo parlamentario. Yo viví cuando Morena primero nombró a Barbosa como coordinador de Morena y no se le podía dar recursos porque no era un grupo parlamentario. No se le podía dar recursos, los recursos que le da el Senado al grupo parlamentario. Y cuando a mí me dijeron, ¿cómo le podemos hacer? Digo, tiene que ser un grupo parlamentario. Entonces, tiene que haber una junta, una asamblea para formar el grupo parlamentario. Y nada más estaba una sola persona, que era Barbosa. Lo único que pueden hacer es abrir una nueva cuenta para el PT y que el PT le dé los recursos a Barbosa como el único senador que en ese momento era de Morena. Pero todavía falta, yo ahorita no he visto cómo están repartidos los senadores, pero después va a ser otro chapulín para poder formar y recibir recursos del Senado. ¿Pero a dónde va tu pregunta? No, mi pregunta es, yo ahorita no he visto, por ejemplo, si Convergencia nada más tiene 1 o 2 senadores. ¿Qué va a pasar después de que ya se asignen cuáles son los senadores para volver a formar un grupo parlamentario dentro del Senado? Muchas gracias. La pregunta concreta es cómo... Es un comentario. Claro. La pregunta concreta. Ahorita desconozco cuántos senadores hay en cada partido. Por ejemplo, si hay 2 en el PT, ¿qué va a pasar? O 1 en Convergencia, no recuerdo bien los resultados. ¿Qué va a pasar? Porque faltan 3 para hacer la mayoría.
¿Qué va a pasar? Porque a ellos lo que les interesa también es recibir recursos. Sí, bueno, no sabemos qué va a pasar y digamos que ahorita es no incide en la sustancia del tema del debate. Ahorita ellos les faltan 3 senadores, 2 de ellos son del PRD, una de ellas es mujer de Michoacán y otro de Tabasco. Gracias. Muchas gracias, Denise Smith. Es un gusto en verdad escucharlos. Yo justamente en ese sentido quiero preguntar. Hoy tenemos el gran riesgo de, si logra la sobrerepresentación, existe en el Senado el peligro de que 3 senadores se cambien a Morena. Justamente ya los están buscando, ya están viendo los están investigando, con la posibilidad de que se brinquen a Morena y poder fortalecer conseguir la mayoría calificada. Mi pregunta es, cuando una persona vota por un candidato, evidentemente está votando por ese proyecto, por ese partido. Esa curul le pertenece al partido, no le pertenece a la persona para irse a brincar a otro partido. Pues bien, ¿por qué con todas estas regulaciones y todas estas reformas electorales que han venido sucediendo, por qué no se ha regulado el chapulineo para poder cerrar la puerta a todas estas personas y estos peligros que hoy estamos enfrentando? Muchísimas gracias. Gracias, Denise. ¿Tú? Nombre, por favor. Buenos días, Jorge Valle. Mi pregunta va en el sentido de lo siguiente. Estamos hablando de que el artículo 54, los del otro lado se están concentrando solamente en una fracción del mismo. No lo ven en su conjunto. ¿Lo repito? Ok, hemos estado hablando aquí de que los del otro lado se han concentrado básicamente en una fracción del artículo 54 para sus argumentos y no en su conjunto del artículo 54. La pregunta sería, ¿no deberíamos de estar incorporando en este análisis la Constitución en su conjunto? Por lo siguiente, la Constitución contempla los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos y con la aplicación de un criterio, con las bases que se argumentan aquí, que ya se argumentaron la historia, etcétera, etcétera, de cómo se ha ido manejando esto, se violan derechos fundamentales que están establecidos en otros artículos, incluso el artículo 1, ¿sí? El artículo 35, el artículo 36, el artículo 40, el artículo 49, y puede ser que haya otros. Yo no soy licenciado en Derecho, pero sí lo he estudiado y me parece que eso también puede ser un argumento muy importante. ¿Por qué? Porque nada más el artículo 1, lo leo muy rápido, es nada más el primer párrafo. En los Estados Unidos mexicanos, artículo 1, ¿no? Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y el que sigue, que son nada más 2 líneas, dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, y esto para los que la están tratando de interpretar, ¿no? Y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Nada más hablando de un derecho fundamental, ¿no? Un ciudadano, un voto. Si en un momento dado mi voto con esta aplicación resulta que vale 20% o 30%, es una de las principales y más grandes violaciones que podrían estar haciendo al derecho fundamental de un ciudadano. Repito, no solamente creo desde mi punto de vista se viola el artículo 1, se viola el 35 en algunas de sus fracciones, no me las aprendí de memoria,
pero sí les puedo decir que le mandé un correo a los consejeros del INE con todo esto, ¿sí? Ahorita lo digo muy rápido. Nada más les comento: 35, 36, 40, 49, obviamente el 54, la fracción primera, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que, y estos argumentos yo no los he escuchado de ningún jurista, de ningún experto en leyes, etcétera, que estos derechos fundamentales deberían estar por encima y por delante de cualquier otro argumento, junto con todos los demás que ya se han comentado, ¿eh? Entonces, esa sería mi pregunta: ¿por qué no tratamos de seguir también esa estrategia? La otra pregunta, que yo sé que ya la contestaron, pero tiene que ver con algunas que ya plantearon aquí, es: en este caso, ¿realmente la Suprema Corte no puede hacer nada cuando incluso el mismo Tribunal Electoral puede estar violando varios de los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos con esa decisión? Esa sería mi pregunta. Bueno, de hecho, la primera es la más importante, la segunda complementaria. Gracias. Ok. Una última intervención. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro. Quiero primero felicitar a María Amparo, a Pepe Woldenberg por sus trayectorias, por su esfuerzo y por la ponencia del día de hoy. ¡Bravo! Y por supuesto a mi querido Lupe Acosta, que es el organizador de todo este desmadre que traemos nosotros. Más que una pregunta, solamente quiero hacer una opinión. Lo que vemos el día de hoy que está pasando en Venezuela es el México del 88 de Manuel Bartlett. El Tribunal Electoral, siendo parte del Poder Judicial de la Federación, también está en riesgo por la posible reforma que se va a hacer del Poder Judicial. Yo quisiera creer que después de que dictaminaron que el presidente intervino en la campaña y todo esto, el dictamen fuera de invalidez de la elección. Quisiera creerlo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un deber alto, como lo tienen todos los jueces y magistrados y ministros a nivel nacional. Espero que se porten a la altura de su encargo, porque también son parte de la carrera judicial. Lo que pasa en Venezuela hoy es lo que pasó en México en el 88 con Manuel Bartlett, que ahora es gente de López Obrador. Uno de los organismos que también está en riesgo, si ellos tienen mayoría calificada, es el INE. Entonces quisiera pensar que en el 2027 vamos a estar en las calles como Venezuela el día de hoy, protestando porque la nueva Comisión Nacional Electoral, como lo hizo Manuel Bartlett en el 88, anuncia los resultados que no tienen que ver con las actas. Venezuela, con el 80% de las actas, ya da como ganador a Maduro. Está violando todo. Ya la OEA, ya todos los organismos internacionales le están exigiendo el conteo de las actas. La oposición ya tiene las actas y tienen el triunfo. Yo nada más quiero decirles a todas y a todos que nos mantengamos firmes en esta lucha. Estamos desanimados por la derrota, lo que quieran, pero esta lucha es nuestra, somos los ciudadanos. Nos vemos el día 11 afuera del INE y hasta donde tope vamos a seguir luchando, porque no queremos una Venezuela en México. Gracias. Muchas gracias. Y habrá más iniciativas, les prometemos que va a haber más iniciativas, sobre todo en este tenor que mencionaba Pepe, ¿no? De hacer saber a los integrantes, a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral que la sociedad está vigilando, valora la democracia, quiere democracia y que incluso conviene a los ganadores. Un gobierno que sea respetado internacionalmente y que no vaya a suceder lo que está pasando ahora con Venezuela, que la mayoría de los países y los organismos están desconociendo los resultados. Pepe. Bueno, pues intentando responder algunas de las preguntas. La verdad es que es muy difícil reglamentar el chapulineo, porque los cargos no son del partido, son de los ciudadanos que los ganan y no son peones acasillados de los partidos.
tienen que tener el margen suficiente como para incluso, si así lo deciden, cambiar de opinión. Entonces, a lo mejor es un fenómeno muy triste, es un fenómeno que hace que en muchos de estos casos los legisladores vean más por sus intereses que por el interés general, pero hasta donde yo alcanzo a ver, es muy difícil la reglamentación. No se le puede decir a un diputado de un determinado partido, tú ya te quedas ahí porque fuiste nombrado por ese partido, pero no sé si en otras latitudes existan límites a eso. Ahora, lo que señalaba el compañero, yo creo que en efecto es muy importante. Yo creo que abrir el campo de visión para analizar lo que va a hacer el tribunal es muy relevante. Ahora, ¿quiénes van a interponer esos recursos? Seguramente van a ser los partidos políticos, y habría que decirles a los partidos políticos, por ejemplo, que con sus staffs de abogados hagan una lectura lo más amplia, lo más abarcante de lo que se está jugando. Y luego yo creo que algunos ciudadanos podríamos interponer, por ejemplo, el amicus curiae, es decir, que los ciudadanos sumarse a ese tipo de recursos que los partidos políticos van a establecer y poner en cada uno de esos recursos toda la argumentación que se considere pertinente. Hasta donde yo alcanzo a ver, usted tiene toda la razón, no tenemos por qué circunscribirnos al artículo 54, aunque ahí está la nuez del litigio, se puede hacer una lectura sistemática de toda la Constitución y de los derechos que trata de amparar la Constitución. Y yo creo, yo tampoco soy abogado, yo creo que incluso en un caso como esto habría que explorar, pues si es posible llegar hasta la Corte, en caso de que explorar, no sé si sea posible, pero explorar esa posibilidad, pues no está de más. Para decirlo de otra manera, hay que agotar todos los recursos que se tengan a la mano. Y bueno, quiero agradecer de nuevo a quienes organizaron este evento, que me han invitado. Quiero agradecerles a todos ustedes su paciencia, sus preguntas, y agradecerle a Cecilia y Amparo. Están llamando al presidente. Un minuto. Es que esto ya se... Bueno, eso ya correspondería a los movimientos sociales, convocar a ese tipo de cosas como se está convocando ya la marcha. Pepe mencionaba ahorita el amicus curiae, que está ya caminando, Pepe, un par de amicus curiae, precisamente para lo que tú dices, para argumentar que están violando nuestros derechos políticos. Entonces, sí hay maneras, unas son de movilización, otras son de argumentos, otras serán los que tengan acceso a los magistrados de cabildeo, de sentarse con ellos y platicar. Habemos alguno que queremos platicar precisamente con ministros de la Corte si hay posibilidad de llegar a explorar esa posibilidad. Y remarcar dos últimas cosas. Como dice Pepe, una vez que tú eres diputado, ya no eres diputado del PRI, ni del PAN, ni de nada, y así lo dice la Constitución, eres diputado de la Nación. Entonces, ahí sí no puedes regular. Se ha regulado el chapulineo, por ejemplo, en la reelección, pero ya no tendremos reelección si tienen mayoría calificada, porque Claudia Sheinbaum ya introdujo una iniciativa para acabar con la reelección. Insistir en que todo esto que lo estamos haciendo es, por un lado, arropar y por otro lado, allegarle los argumentos a los magistrados en esta decisión tan histórica, y dar las gracias también a ti, Cecilia, a Guadalupe, a todos los que organizan esto, y a la Casa de la Cultura que nos acogió en este recinto. Bueno, muchas gracias a todos. A la compañera que habló ahí al final, quiero decirles que nosotros estamos viendo con mucho cuidado los movimientos de resistencia civil. Hay mucho que se ha hecho en otras democracias de aquí y lo vamos a hacer también nosotros. Nos vemos el domingo 11.
Estoy saboteando, sí. El domingo 7 a las 11. A ver, Guadalupe. Nos vemos el próximo miércoles. Aquí el próximo miércoles. Está en ese foro Leonardo Valdés y Leonardo Valdés en el Teatro María Teresa Montoya. Aquí a la vuelta. que es un poco más grande porque aquí ya me doy suficiente. ¿Qué se llama?